Y continuamos hablando de religiones. Tenemos la oportunidad ahora de hablar con representantes que se sientan en una mesa a conversar, son de diferentes religiones, pero me parece que las dos predican mucho la tolerancia y ese es un tema que a nosotros nos gusta enfatizar. Tenemos a Hessam Foroughi, él es representante del bahaísmo, él es ecuatoriano, ¿no?, de origen iraní y de alguna forma él ha representado en muchos foros lo que significa la religión o el culto Bahá'í entre la comunidad ecuatoriana. Recordemos que Bahá'í o la fe Bahá'í se basa en las enseñanzas del profeta Baha'u'lláh. Ya nos hablará Hessam sobre esta historia. Y tenemos por otra parte a una religión muy antigua, muy antigua, el hinduismo, originario de la India, precisamente en donde han surgido varias de las importantes religiones en el mundo, una religión que está basada en un sistema de castas que nace antes del cristianismo y que de alguna forma impacta en lo que es la vida, el desarrollo de la India, pero también incide en otros países. Tenemos precisamente aquí a una representante del hinduismo, se trata de Krishna Nusandana. Ella es nacida en Guayaquil, ha vivido toda su vida en Colombia. Yo le preguntaba si ella se cambió de nombre cuando pasó a ser parte de esta religión, pero me dice que nació en la religión hinduista. Se trata de Krishna Nusandana. Bienvenidos los dos a este programa. Gracias. Y vamos a empezar con Krishna, con la licencia aquí de Hessam. Krishna, cuéntanos un poco qué es el hinduismo, porque uno oye hablar de castas respecto a las vacas, no comer carne, muchísimos dioses. Cuéntenos un poco más. Bueno, hinduismo es un término como muy occidental para ver la filosofía y la cultura que nace en la India a través de los Vedas, ¿no?, que son los libros sagrados. Sagrados, exacto. Entonces, si hablamos de hinduismo, estamos hablando de diferentes ramas y diferentes, digamos, sistemas de adoración y de concepción de la divinidad, ¿no? ¿Ustedes se califican como hinduistas o se califican como védicos, ayurvédicos? Dígame cómo. Nosotros somos Vaishnavas. Yeah. Vaishnavas porque la palabra Vaishnava viene de adoradores de Vishnu. Vishnu. Ajá. Entonces, nosotros somos Vaishnavas. Pero Vishnu es parte de la tríada, ¿no es cierto? De Brahma. Claro. Yeah. Vishnu viene siendo como dentro de la triada el origen. Ya, porque Vishnu Shiva aparece como el dios danzante, ¿no es cierto? También. Y Brahma pues como el padre, ¿no es cierto? Bueno, entonces ustedes son seguidores de Vishnu. ¿Qué los caracteriza? ¿Qué nos caracteriza? Que adoramos a Vishnu como a Dios, como el ser supremo, quien es el origen de Brahma y de Shiva y por consiguiente de todo lo demás, ¿no? Entonces es el Vaishnavismo. Digamos que es la adoración de Dios y entender a las demás entidades como hijos de Dios, como también Brahma y Shiva, pues semidioses, ¿no? No dioses. Pero tienen ustedes un universo poblado de dioses, Ganesh, claro, y otros de la fortuna y de la buena suerte y qué sé yo. ¿Cómo compaginan esto en medio de países como Ecuador y Colombia, en donde hay fundamentalmente gente que practica el monoteísmo? No hablemos solamente de catolicismo y todo, pero monoteísmo. ¿Cómo esto se vislumbra? Por supuesto que en las tradiciones ancestrales indígenas hay muchos dioses, el sol, la luna, qué sé yo, pero ¿cómo realizan su vida y cuénteme si hay templos, cómo lo están practicando aquí en el Ecuador? Justamente estaba pensando en eso cuando me estaba haciendo la pregunta, como nuestras tradiciones nativas, ¿no?, nuestros orígenes acá, digamos, indígenas, tienen la misma concepción, ¿no?, de cómo para cada elemento en el mundo hay un regente, ¿no? Y sucede lo mismo dentro de la cultura védica, ¿no?, de la civilización védica. El agua, la tierra, el aire, todo tiene un administrador, como en el mundo en general, ¿no? Entonces allí es donde entran a jugar Brahma, Shiva, todos ellos, ¿no? Las cosas han cambiado un poquito, pero probablemente hace algunos años a usted le encontraban en la calle, la gente se admiraba y se preocupaba. ¿Ustedes tienen obligatoriedad de usar ese tipo de ropa o lo hace porque a usted le gusta? Pues lo hago porque me gusta y lo hago también porque depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mañana, mi rutina espiritual, digamos que empezó así, ¿no?
Entonces ya yo me venía para acá y no me cambié. Pero depende de lo que haga. Si voy a la universidad y resulta más cómodo ponerme pantalón, simplemente me pongo pantalón y ya. Ya. ¿Tienen una iglesia aquí Tenemos, donde ajá. se reúnen para realizar su culto? ¿Y qué es lo que, aparte de esta cosmovisión de varios dioses, usted diría que caracteriza a esta religión védica? Bueno, sí tenemos acá, tenemos en la calle Esmeraldas y Venezuela, cerca de la Plaza del Teatro, hace más o menos 25 años que logramos pues tener ahí un templo, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos un templo, un ashram. Y allí pues el lugar es particular porque se trabaja mucho para practicar Bhakti Yoga, que es el yoga de desarrollar amor por Dios, ¿no? Y en este pequeño templo que es como tener una réplica de lo que sería el Vaishnavismo en India, ¿no? Allí donde se adora, se practica vida espiritual desde temprano, a través de mantras, oraciones, la adoración de Krishna, que es como la forma más cercana de Dios, ¿no? Interesante. Bueno, ahora sí, usted que ha escuchado con paciencia, Hassan Forodi, usted es ecuatoriano, ya lo sabemos, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo antes, pero nos gustaría que nos explique en qué consiste la fe Bahá'í, porque es una fe que aparece como nueva o es muy antigua. Cuéntenos algo de eso para que sepa la gente. Sí, la fe Bahá'í nace en Irán hace 169 años atrás. Su fundador es Baha'u'lláh, que significa gloria de Dios. El principio de la fe Bahá'í es la unidad. Baha'u'lláh dice que hay un solo Dios, hay una sola religión que proviene de este mismo Dios y que en las diferentes épocas de la creación, de la civilización humana, de la historia de la humanidad, Dios ha enviado a un ser humano, ha escogido a un ser humano y le ha encargado a guiar a la humanidad, de acuerdo a las necesidades de este tiempo. La secuencia, decirlo, o la forma que estas manifestaciones de Dios, estos enviados de Dios, han guiado a la humanidad, han sido, podemos verlo, Buda, Krishna, Moisés, Zoroastro, Cristo y finalmente Mahoma. Y después de Mahoma, viene Baha'u'lláh. Si ustedes predican todo esto, ¿no es cierto?, que es una unidad, ¿por qué son tan perseguidos? Porque, por ejemplo, en Irán sabemos que ha salido mucha gente. Yo diría que, bueno, no se habla de la persecución ahora a los católicos, pero tenemos conocimiento que en países de África, etcétera, hay masacres inclusive contra católicos, y de eso se habla poquísimo en los tiempos actuales, ¿no? Porque más han primado los escándalos. Pero en el caso de la fe Bahá'í, los miembros de la comunidad han sido perseguidos y han tenido que salir, y estamos hablando de los tiempos actuales, no estamos hablando de tiempos antiguos. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que todas las religiones, cuando han establecido dentro de la historia, cuando ha aparecido una nueva manifestación, un nuevo concepto de la vida, diría yo, no tanto en lo espiritual, porque todas las religiones comparten el mismo principio espiritual, pero lo que es concepto de la vida, que está basado sobre estos conceptos espirituales, pues cuesta mucho para aceptarlo, y por lo tanto sus seguidores siempre han sido sus profetas, sus perseguidos, y pues después de esto sus seguidores han sido. Baha'u'lláh fue perseguido. Baha'u'lláh fue perseguido, fue desterrado desde Persia y finalmente llegó por el mismo orden de las autoridades de su tiempo, fue desterrado hasta llegar a la ciudad de Akka, que fue la prisión en el territorio otomano en aquella época. Esa persecución es algo que ha existido, existe porque es algo nuevo, son conceptos espirituales y conceptos sociales nuevos que se basan las civilizaciones sobre estos conceptos. Pero
parecería que los tiempos modernos son más abiertos, se prestan más porque uno va a los Estados Unidos y cada cuadra encuentra una iglesia diferente, va a Brasil y encuentra iglesias increíbles, aquí mismo en el Ecuador. Entonces, ¿por qué no permitir una más de las iglesias como la fe Bahá'í? ¿Qué interpretación le da a usted? Yo creo que habría que preguntarles a los que están haciendo. A los que están persiguiendo. Realmente. Bien, pero a pesar de la persecución, ¿usted cree que la fe Bahá'í ha crecido en el mundo? ¿Cuántos son en el Miren, mundo nosotros no lo vamos a decir como institución o como comunidad. Lo dice la Enciclopedia Británica. La comunidad Bahá'í, o los Bahá'ís, después del cristianismo son la comunidad más expandida territorialmente. Ya, pero no con tantos miembros. Estamos hablando de un número aproximado de 7, 8 millones de Bahá'ís alrededor del mundo que va creciendo, tomando en cuenta el tiempo que tiene, ¿no? Es más de siglo, un poco más de siglo y medio que está creciendo y está creciendo, digamos, en diferentes partes. ¿Cuál es el principal principio que usted practica como Bahá'í? Es la unidad de todo género humano. ¿Y trabajar para eso. Para la unidad, para que no hayan luchas. Para que no haya luchas, para que todos podemos, como un cuerpo, que sus órganos mutuamente se ayudan para que pueda crecer esto, también podemos crecer como la humanidad. ¿Y ustedes qué papel le dan a la mujer en este? Definitivamente los derechos y oportunidades que se da a la mujer debe ser igual que al hombre. Quiero hacer una similar pregunta aquí a Krishna Nusandana, porque sobre el hinduismo se ha hablado bastante, sobre todo por un sistema de castas, ¿no? Castas que hace que las personas no sean consideradas iguales unas a otras. ¿Qué nos dices? Claro, el sistema de castas nace más que nada para aprovechar las cualidades específicas de un grupo de personas, de acuerdo a lo que... O sea, ¿tú estás de acuerdo con las castas? Más o menos. Nosotros no somos hinduistas, entonces por eso no estamos. Pero sí creen en la reencarnación. Claro. ¿Ya? Y la reencarnación hace que ciertos animales sean considerados sagrados, diríamos así, porque representan la última escala antes de llegar a la perfección. ¿Qué animales son estos? Más o menos, no ¿Sí? no es tan así, no, ¿Cómo no es? es por ser un animal que uno pues ya está pronto para la perfección o algo así, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la vaca, ¿no? Claro, que es la lo vaca, más simbólico, aunque los monos también, en fin, pero la vaca. Todos los seres vivos son sagrados e importantes, ¿no? Por eso practicamos vegetarianismo. Y la vaca viene siendo nuestra segunda madre, porque es quien nos da leche, ¿no? Después de nuestra propia mamá. Entonces, por eso es muy, muy importante y es, digamos, protegida, muy protegida, ¿no? Entonces se dice que en una civilización donde no se le proteja, la civilización realmente no es consciente, ¿no? Como que es una civilización que puede tender hacia la guerra y hacia la violencia de una manera mucho más fácil, ¿no? ¿Qué pasa con la situación de la mujer dentro de la tradición Vaishnava, como quieran llamarla? Vaishnava. La situación de la mujer, pues la mujer es considerada Lakshmi. Lakshmi es como la diosa de la fortuna, ¿no? Entonces debe ser protegida y también es la fuerza. ¿Pero tiene autonomía para tomar sus decisiones? Yo diría que sí, la verdad. Por ejemplo, para casarse, bueno, tú tienes, pero ¿qué pasa en la India? En la India, lo que sucede es que digamos que ellos, culturalmente ellos tienen otras tradiciones también, ¿no? Y para que no esté desprotegida la mujer allá, tradicionalmente, según tengo entendido, ellos lo que hacen es entre las mismas familias organizar los matrimonios. Ya los matrimonios. Es decir, todavía estamos atendiendo a que la mujer no tiene autodominio sobre sí misma, necesita ser protegida. Bueno, habría mucho para hablar sobre lo que significa el bahaísmo, el hinduismo. Queremos agradecer a Hesan Forudi y a Krishna Nusandana. Ellos nos han hablado sobre dos religiones importantes en el mundo y continuaremos en este programa dedicado especialmente a hablar sobre las religiones.